si eres creativo, lucha, sé constante, te van a traicionar, te van a apuñalar, te van a humillar, te van a maltratar, te van a robar. Todos los calificativos que te puedas imaginar, pero tienes que ser constante, tío. Y si eres constante, eso al final flota. Sí. Flota. Flota, tío, flota. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alfred Montes 9 y hoy estamos en un establecimiento de una persona que hace magia. ¿Y por qué digo esto? Porque Alex, fundador de Rodprint, por donde pasa, deja huella. Y es que local en el que mete mano, local que destaca a kilómetros a la redonda. Y no lo digo yo, lo dicen las imágenes. Así que bueno, vamos para adentro y vamos a tener una entrevista muy guay con él. Tío, Alfredo, ¿cómo estás, tío? Encantadísimo, muy bien. Tío, pues aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Bueno chicos, ahora sí que sí, ya le tenemos con nosotros Alex, fundador de Rodprint. Cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto y quién eres? Lo más rápido que pueda, ¿vale? Porque no quiero atoraros con esto. Quiero decir, Rodprint, estamos en Illescas y en Illescas hay gente que dice, joder, Illescas, está tomando por culo. Me ha costado llegar, ¿eh? Yo digo, mucho atasco. Y yo digo, ¿a tomar por culo de qué? De tu casa, sí, pero tampoco estoy tan lejos. De aquí a la Puerta del Sol hay 35 kilómetros, o sea que la gente no se alarme, no estamos tan lejos. Bueno, Rodprint, pues empezó con una ilusión, ¿sabes? Con mi mujer, que era mi novia. Comenzó una ilusión hace 10 años y nada, yo estudié para esto, soy diseñador, ¿vale? Tuve un ciclo formativo de grado superior, tengo estudios y demás de esto, o sea que me dedico a esto, pero desde niño llevo dedicándome a esto, ¿sabes? O sea, porque desde niño, ¿qué te llamaba la atención? Yo, en mi clase, mis compañeros atendían a los profesores y yo me quedaba dibujando, ¿sabes? O sea, qué decir, me apunté porque cuando eres pequeño estás un poco como perdido, ¿no? Sí. Y me apunté a botánica aplicada porque me gustaba el tema de las plantas y tal, ¿no? Y todo comenzó con esto, muy gracioso, ¿sabes? Nos ponían unos huertos, ¿sabes? Y todos teníamos que plantar ahí nuestras zanahorias y tal, no sé qué. Y yo le pregunté a mi profesor, oye, ¿tienen que ser todos verticales, horizontales o no? No lo sé. Solamente sacar los huevos. Pues hice un volcán piramidal, ¿sabes? ¿Qué dices? Lo prometo. Por la tierra y boom. Ya maquinabas tú, sí, desde pequeño. Sí. Y lleno de zanahorias y arriba una calabaza. Y me dijo mi profesor, te voy a dar un consejo. Te estás equivocando con esto. Te estás equivocando. Deberías dedicarte al arte. Hostias. Sí, tío. Mi profesor. Me acuerdo muy bien de él, ¿eh? Un artista. Y él me dijo que me tenía que dedicar al arte. Y ahí comenzó todo. Con 13 años en el instituto y todo comenzó desde ahí, tío. Vale, ¿y en qué has trabajado y cuándo se te ocurre abrir todo esto, empezar con este proyecto? O si abres directamente una tienda física, cuéntame un poco. Bueno, pues comienzo acabé un ciclo formativo de diseño, me mandaron de prácticas a un periódico, que antes no era tan digital como ahora, claro, hace 10 años, pues imagínate, ¿sabes? Lógicamente. Entonces me mandaron a un periódico y bueno, yo al final estaba diseñando las portadas de los periódicos, no sé si puedo decir el nombre o... Sí, a tu gusto, a tu gusto. Bueno, pues era el diario As. Y del diario As me pasaron al Marca, entre competencias entre ellos. Y bueno, tío, yo me veía pues a mis compañeros con 50 años en una oficina, en la planta octava de la, ¿sabes?, en la calle Alcalá, y yo no me veía así, tío. Yo veía el sol salir y entrar y yo no me veía, tío. Yo siempre me he considerado, estará feo decirlo, muy creativo, ¿sabes? Siempre terminaba mis horas y me ponía a dibujar. Mis compañeros venían a ver qué estaba haciendo. Qué bueno, ¿Qué haces, tío? cabrón? ¿Qué estás haciendo? Qué bueno, tío, un no parar. Y mi propio jefe me dijo, tío, ¿te aburres aquí? Digo, me aburro, sí, me aburro, Manuel. Hostias. Y él me dijo, tío, ponte por tu cuenta. Tiene un curro de puta madre, ¿eh? Sí. Y así fue, tío. Me puse a trabajar cobrando nada y menos porque quería aprender.
una empresa prácticamente así como la mía, más o menos, ¿sabes? Estuve trabajando durante 2 años para aprender. A los 2 años de aprender y ya tenía una soltura y ciertos clientes fuera de mi horario que nunca pise mi jefe, por supuesto. Eso es importante. Eso es importante. Eso es Yo le importante respetaba al porque a día de máximo. hoy, uff. La gente hoy en día, hostias, con eso, Sí. cuidado, el respeto, Sí. está complicado eso. Y yo siempre he sido una persona súper respetuosa. Esos valores mis padres me los enseñan en mi casa y yo a día de hoy los transmito también. Entonces, bueno, monté ilegalmente, porque... Es como empezamos todos. Ilegalmente, Es como empieza ¿vale? todo el mundo. O sea, digo ilegalmente porque la presión fiscal de España es súper agradable. O sea, no sé a día de hoy cómo la gente tiene los huevos ¿De emprender algo? de emprender algo, porque es que el gobierno que tenemos es... Bueno, no voy a decir nada que no sepa nadie más. No te dan opción. No te dan opción, o sea, piensas en abrir y ya suena chiquín y es, ¿vas a abrir? Soy gestor, ¿qué tal? ¿Bien? A pagar. A pagar. Ay, no, tenemos una promoción, una promoción, 50 euros de autónomo durante tal. Los impuestos que nadie te cuenta, te inicias, yo empecé con 24 años por mi cuenta y fue pagar, pagar, pagar y pagar. Estuve trabajando en mi casa durante esos 2 años ilegales, que estuve sin dar de alta durante, no sé, 8 meses porque no podía pagarlo, no podía. Entonces Claro. no tenía tanto trabajo como para... Es que es lo normal. y subcontrataba prácticamente todo. Sufrí, y esto lo voy a decir aquí, sufrí bullying laboral. Esa palabra no está muy vista, pero sufrí bullying laboral. Quiero explicar eso. Dale, dale. Bullying laboral fue, yo era un crío, ¿vale? Y la gente mayor me vacilaba. Hostia. No me pagaba mal, me ponían prácticamente los precios, se reían de mí cuando yo decía, oye, me decían, oye, vente el domingo a montar un vinilo, y como yo tenía esa ansia de crecer, pues yo iba a montar un vinilo un domingo y me daban 50 euros por estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde lloviendo. Y te ibas hasta y ellos, contento a casa. Contento a casa, era no, tu pasión. Era mi pasión, me iba contento a casa. Y esa gente cobraba 2.000 euros por ese trabajo que yo había hecho, que me había llevado 50 euros, ¿sabes? Y bueno, en parte tengo que agradecer a esa gente que me abrieron los ojos. Totalmente. Pero me hicieron, ya te digo, bullying laboral, ese tipo de gente. La gente misma, porque yo vine aquí a Illescas a vivir, porque soy de Parla y bueno, quería venirme a una zona tranquila. Hay más gente del entorno, pues te ven joven y piensan que eres gilipollas. Sí, sí. ¿Vale? O sea, ¿qué tienes? 24 años, eres gilipollas. Sí, y te la cuelan como sea. Y te la cuelan. Y te la cuelan de verdad. Me dejaron a deber dinero, no me pagaban, me toreaban. O sea, la gente más mayor, pues me maltrataba. Y eso lo sufrí. Y eso me hizo aprender. Por desgracia, me hizo endurecer. Eso es lo mejor. Que te traten así para luego, Quiere decir, años más tarde. años más tarde, pues Fíjate. estar con donde estoy, ¿sabes? Y ahora, Total. bueno, a esa gente, por desgracia, no me gusta el toreo en absoluto, pero me compré un capote y empecé con el capote a trabajar, ¿sabes? Como debe ser. Hace falta. Entonces, lo que me hizo. Bueno, pues cuéntanos cómo son tus primeros proyectos, si te dedicas desde el minuto 1 en neón o cómo empiezas y cómo vas avanzando. ¿Desde el principio o...? Desde el principio, sí. Desde el principio, bueno. El principio, está feo decirlo, pero no es la palabra, ¿vale? Pero que me entendáis. Empecé a prostituirme prácticamente con los precios, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que para poder tener trabajo, trabajaba prácticamente gratis. Incluso ni me pagaban ni hostias, me trataban, como he dicho antes, mal. Para darse a conocer. Efectivamente, para darme a conocer. Me siento identificado Entonces, igual. cuando yo empecé, sí había redes sociales, pero tampoco no estaban en auge como ahora, ¿sabes? No había tanto conocimiento. Antes era más papelería, más imprenta, más... Sí. no tan digital, ¿sabes? Entonces, yo empecé pues prácticamente a hacer mis diseños prácticamente gratis, no los cobraba y bueno, empecé a coger una línea de trabajo y unos clientes, más o menos una carta de clientes más o menos semi-adecuada. Empecé a tener un ritmo de vida medianamente estable. Empecé con mi chica, que es mi mujer, madre de mis hijos, y bueno, pues me tiré sedentariamente durante 6 años haciendo eso,
sin levantar prácticamente la cabeza. Vivía bien, a los 3 años me vine aquí, en este local, no tenía dinero para montar todo, porque las maquinarias que utilizo yo pues son caras. Vale. Entonces fui comprando maquinitas pequeñitas, chinas, que era lo que me daba. Y bueno, mi constancia y mis ganas de trabajar 16 horas diarias, pues al final, si eres constante, pues la gente lo ve, ¿sabes? Porque ¿en qué año te vienes a este local? ¿En qué año abres esto? ¿En qué año vengo a este local? Esa buena, en este año vine aquí, hostias, yo fue en 2013, 2012, 2013 me vine aquí. 2013 creo que fue. Y a partir de ahí ya empiezas a contratar. Sí, y estuve 6 años aquí, como 6 años aquí, ¿sabes? Sin tratar con la gente, o sea, trataba con los clientes que tenía la carta de clientes y funcionaba. Tenía otro chico trabajando y entre los dos nos apañábamos, ¿sabes? Y pasé una temporada, bueno, como estaba medianamente estable, pues me mantenía y tampoco quería crecer. ¿Te gustaba lo que hacías? ¿Estabas a gusto? Me gustaba lo que hacía, me gustaba más hacer mis hobbies, viajar y no era tan serio, si me entiendes, no era tan serio. Sí, te entiendo. ¿Sabes? Sí, era sí. serio con mi trabajo, pero luego mi tiempo libre era como, ¡guau! Prefería irme a hacer snow antes que estar aquí. ¿Sabes? O sea, quedaba con algún cliente y decía, bueno, no pasa nada, nos vemos el viernes. Sí. Prefería irme con la tabla, ¿sabes? Y tener tu rato y tener mis ratos, ¿sabes? Pero bueno, llegó la pandemia y me cagué encima. Cuéntanos, ¿cómo te afectó toda esta parte Hostia, del pues COVID? en aquel entonces empecé, unos meses antes de tener bastante trabajo, contraté a otras 2 personas más y justo al poco tiempo de llevar con esta gente, pues vino el COVID, ¿sabes? Yo me cagué encima y dije, hostias, ahora que me estoy atreviendo con esto y demás, pues se me vino el mundo al suelo como la mayoría de los españoles y la mayoría del mundo, ¿sabes? Entonces tenía seguros sociales que pagar, ponía las noticias, era todo súper alentador, sabías que no ibas a cobrar, que no te iban a pagar, los cobros seguían funcionando, tú estabas confinado en casa, o sea, fue una puta locura, ¿sabes? Sí. Y o te reinventas o mueres. ¿Qué haces? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haces en plena Esta pandemia? fue buena, en plena pandemia, pues yo en casa digo, coño, esto de los neones cómo me mola y tal, ¿sabes? Se podrá manipular, se podrá... Pues hice un pedido en AliExpress porque solo se podían llegar pedidos a casa, ¿no? Ajá. Y hice un pedido del AliExpress y me llegaron como unos neones semiflexibles que eran una puta mierda comparado con lo que hay ahora, lógicamente. AliExpress. AliExpress, efectivamente, AliExpress. Y en AliExpress y nada, empecé medio a flexionarlos, a hacer cositas y bueno, empecé a subirlo en redes y la gente fue como a aceptarlo. Empecé a vender mamparas, ¿vale? Fui de los primeros en vender mamparas, fue una idea de la hostia. Hostias. Sí. Eso es potente, ¿eh? Eso es potente. Eso es muy potente. Y las mamparas me funcionaron de la hostia. Hombre, es De que la hostia. es súper solicitado. A cualquier establecimiento Vendí que fueras. una locura. Se acabaron los materiales, se acabó el metacrilato. ¿Qué dices? Sí. Y yo conseguí un proveedor súper bueno, tío. Que no se dedicaba a esto, pero utilizaba el metacrilato para otras cosas. Y le dije, lo que tienes tú me lo vendes a mí, yo lo transformo en mamparas y tal. Y nos pasamos todo el COVID vendiendo mamparas como locos. Hostia. Y vendiéndolas súper baratas. Eso sí que lo digo, que las vendí más barata que nadie. Y en mis redes sociales está el anuncio que lo puse. Nadie las vendía más baratas que yo. Y la sencilla razón fue que nadie las vendía más baratas que yo, porque yo sé que la gente estaba necesitada. No había dinero. Y Totalmente no se cierto. facturaba. Entonces la gente quería abrir y con el miedo del COVID tener, ¿sabes? Mascarilla, la mampara, de estar sí. un poco protegidos, ¿sabes? Entonces hice eso. Mascarillas vendí. ¿Te metiste en mascarillas también? Hostias, 200 millones. Digo el porqué. Trabajo con unos chicos que trabajan en mercados medievales y ellos se dedican a confeccionar. Y le dije, hostias, si conseguimos una tela antibacteriana y yo imprimo las mascarillas y vosotros me las confeccionáis, podemos trabajar. Pues ellos se libraron, pasó la pandemia gracias a las mascarillas y lo que hice yo. Y vendí, no sé, pues a lo mejor medio millón de mascarillas. Joder. Medio millón. Eso es una locura, ¿eh? Una locura. Medio millón de mascarillas vendí, Hostias. te lo prometo. Vale, y después del COVID, ¿cómo se plantea todo Después del esto? COVID, ¿Cómo planteas toda yo la empresa? dije, después del COVID van a haber empresas cerradas Sí. y van a haber algunas que querrán abrir.
o algunas que querrán reformarse. Pues hice un curso online de decoración, que ya me gustaba desde siempre, me ha gustado. Hice un curso online de decoración y me introducí en el mundo de la decoración, me volví loco, ¿sabes? Y como siempre he sido tan sumamente creativo, estará feo decirlo, pero siempre me he considerado un poco loco, pues empecé a investigar, a probar, a hacer cosas y empezó a la gente como a gustarle y hasta el día de hoy, tío, me dedico a hacer locales al 100%. Rodprint, ¿en qué te puede ayudar? Yo tengo un local, Sí. abro un local de una floristería, por ejemplo. Una Porque floristería. neones puedes poner en cualquier sitio. Efectivamente, no sé. Yo Ya no sé hablo- muchas empresas que lo hacen, ¿eh? Por ejemplo, yo abro una floristería, ¿en qué me puede ayudar a mí Rodprint? Yo te puedo hacer todo, desde cero, de crearte tu logotipo, ¿vale? Hacerte el neón, decorarte la floristería, ayudarte en el tema de pintura, vinilos, mobiliario, o sea, generamos todo. Un 0 a 100. Desde cero, un 0 a 100, correcto. Hostias, qué bueno. Y ayudamos sobre todo a la gente a tener ahorros, tío. Para mí eso es fundamental, que tengan ahorros. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tú quieres abrir un local, pues salen muchas sanguijuelas. ¿Es la palabra? Sí. Salen muchas sanguijuelas. Además que vienen solas. Vienen solas. Vienen ¿vale? solas. Quiero decir, yo me acuerdo cuando abrí aquí y las sanguijuelas, pues bueno, estaban ahí. No quiero criticar a nadie, que se me sobreentienda, pero quiero decir la verdad. Toca uno, pum, soy el del seguro. ¿Tienes seguro? No, pues es obligatorio. ¿El seguro de responsabilidad civil tienes? No. Apunta. Hola, soy el gestor. Apunta. Ay, ¿vas a darte alta la luz? Somos esta compañía. Toma. ¿Tienes agua? No. Toma. O sea, empiezas. Uno tras otro. Entonces, no has abierto y ya empiezas con menos 10.000 euros. Sí, sí, Hostias, sí. ¿cómo puedes iniciarte un negocio? ¿Voy a llamar a Rodprint? No jodas, me va a pegar un palo que flipa. Pues no, todo lo contrario, ayudamos en todo. El asesoramiento, gratuito. La decoración, gratuita. Evidentemente, si cobro la materia prima que montamos, obvio, Son gastos para ti. pero todo lo demás, 100%. tío, no lo cobro, tío. Joder. No lo cobro, tío. No lo cobro porque sé lo difícil que es, ¿Qué es? porque yo he pasado por ahí. Yo he estado en la mierda. He estado prácticamente viviendo de Ocupa. He estado 6 o 8 meses trabajando sin poder darme de alta porque no he tenido dinero para darme de alta. Y sé lo que es estar ahí. Entonces, como sé lo que es eso, sé lo que son esos valores, sé lo que son y los valoro. Y intento ayudar todo lo que puedo, de verdad. Qué bueno. De verdad. Vale, me gustaría que me contaras igual la parte que menos te gusta. Porque la parte que más te gusta la sabemos, está clara. Pero la parte que menos te gusta de este tipo de negocio, ¿cuál me podrías decir que es? Es un cabrón, ¿eh? Esta pregunta me va a joder, me va a hundir la entrevista, el cabrón. No, hombre, hay que comentar un poco todo. Pero voy a lo ser bueno y lo sincero. malo. Sí, sí, lo lo bueno malo y de lo malo. contarlo, lo malo de contarlo, lo voy a contar. Este es mi enemigo. El teléfono. Eso hace dinero, eso te ayuda a hacer dinero. Esto me hace dinero, pero también me desequilibra, tío. También, 100%. Te pongo un ejemplo, un domingo estás viendo una película, ¿sabes? Y yo tengo el teléfono a lo mejor en la cocina. Estoy viendo una película ahí, tal, con los niños y o mi mujer, o yo solo mismo viendo un partido de básquet que me flipa. Hola, hola. ¿Cuánto vale un neón? Domingo a las 7 de la tarde. Me cago en la madre que me parió. Educadamente sabes que vives de ello y le dices, oye, ¿te importa que te conteste mañana? Ay, perdona. Y además tienes lo del mensajito de WhatsApp. Sí, sí, tengo el WhatsApp Business Eso es. que llega un mensaje automático donde te marca el horario. Eso te iba a decir. Presupuesto- Ni con esas, ¿no? Ni con esas, tío. Te llega un mensaje automático en el que te dice, no damos presupuestos por WhatsApp, es solo mero informativo, ¿no? Pues pum. Aún Oye, así. ¿cuánto vale tal? En Instagram subo prácticamente todas las semanas 2 o 3 historias diciendo que no doy presupuesto por WhatsApp, ni por Instagram, solo por el correo. Y la gente te dice, oye, perdona, ¿el correo? Coño, no te paras a pensar un momento, en el feed de Instagram pone correo. Tú pones en Google Rodprint y te sale la web, te sale el correo. Pues, No me jodas, es intuitivo, ¿sabes? O sea, además, que un smartphone hoy en día no. Sí, sí, sí. Ok, Pero Google. es más cómodo coger. Ok, escribir a la Google, ¿me persona. puedes decir el correo de Rodprint? ¿Sabes? No me jodas, Totalmente. ¿vale? O sea, yo sé que lo fácil es quiero un WhatsApp, pero sé que lo fácil también es tener educación, tío. Sí, sí. A mí no se me ocurre escribirte a ti, Alfredo, para decirte el domingo a las 4 de la tarde, que sé que estarás con tu familia, con tus seres queridos, con tu pareja, comiendo. Oye, tío, ¿cómo vas con el tema de la entrevista? Ya ves. No, tío, Ya. no lo hago. Eh. No lo hago, tío. O sea, estamos haciendo un mal uso, y yo me incluyo a veces, porque hay veces que pico,
estamos haciendo un mal uso de las tecnologías y a la gente le afecta, tío. A la gente le afecta más de lo que creemos. A mí me afecta. Totalmente. Me afecta porque no concilio el sueño como debiera, porque sé que tendré algún mensaje de alguien que me ha dicho, oye, tío. Sí. Es uno de los hándicaps malos que tengo. Y el segundo es la presión. Trabajas mucho sobre presión. Mucha presión. Trabajo con presión 24/7. ¿Pero por presión del cliente Sí, o por presión del cliente, porque yo voy a lanzar un balón a favor del cliente en el sentido de que el cliente muchas veces dice, hostia, abro el domingo, me cago en la madre que me parió, no tengo rótulo. Ropin, oye tío, necesito un rótulo para el domingo. Pero coño, pero si miércoles. Y tú le das caña como un loco. Y yo le doy caña como un loco. ¿Qué pasa? Que por H o por B no llego el viernes a tenerlo y me convierto de ser un santo a ser un hijo de p***. Que luego, no sé. Con la letra pequeña. Con la letra pequeña, te conviertes Sí. en p***. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que peor llevo, ¿sabes? Que intentas ayudar y luego la gente enseguida se te convierte en con un puñal. Eso lo llevo mal. Eso lo llevo mal. Totalmente. Lo llevo muy mal. Sí. Intento de verdad, os lo juro de corazón, tío, intentar ayudar a todo el mundo en la medida de lo posible, tío. Y la tercera cosa que peor llevo, y no más, los pagos. Los pagos. Los pagos, sí. Porque los pagos. es un pago fraccionado. No, o sea, quiere decir, nosotros cobramos el 70% del pago Sí. por adelantado Ujú. y el otro 30% a la entrega del local. En el caso de que la gente compra mercancía, el 100%, ¿vale? Ajá. Entonces la gente no lo entiende, porque yo antes no hacía eso, ¿sabes? Pero evidentemente he crecido un 4000%, ¿sabes? Y antes, por ejemplo, eran conocidos, que es lo que se comentaba antes, que antes eran conocidos y me decían, Alex, hazme un neón, ¿cuánto vale? 200. Cuando venga te lo doy, ¡pum! Pero es que ahora no es uno, es que recibo al día, de verdad, en Instagram recibo al día como 50 mensajes, 50 correos, 200 WhatsApp, tío, eso es muy difícil de llevar. Totalmente. Entonces, de esos 300 presupuestos, me entran todos los días 50 mínimos. Entonces, yo no puedo sufragar, tío, 50 pedidos. No soy Cofidis, Ya. ¿sabes? No soy Cofidis. Y no, y que tienes que cobrar también cosas por adelantado porque Claro. si no... Y, ¿Y si el cliente se retrasa en un pago? ¿Y si Me pasa. tienes que pagar al mes no sé cuánta pasta y no te llega porque el cliente se ha retrasado? Porque no hay solo un cliente, hay un montón de clientes y si se retrasan 5, 20, 30 y son cosas que pasan, entonces es Hostias. normal. esa es muy buena pregunta, pero me pasa. Me ha pasado de terminar un local, llevarme súper bien con el cliente. ¡Oh, de puta madre, me encanta esto! ¡Wow! Eres una máquina, tío, me cago en la hostia. Como tú, nadie. Terminado. Factura. Tío, mira, ha venido el de Coca-Cola, que ahora ha venido el de me Coca-Cola, ha venido el de la luz, ha venido la mercancía. El lunes te pago, el lunes. Oye, joder, es que ha venido hoy un helicóptero, tío, ha parado aquí, me ha pegado un tiro a mi primo, me lo he tenido que llevar al hospital, no ha podido... El jueves, dejas un margen, oye, perdona, joder, no te lo vas a creer, ha aparecido un elefante por aquí andando, le he tenido que sortear, me ha pisado, me he ido a urgencia, y así, tío, y hacen eso, hacen con el chicle... Tengo mucha gente así, tío. Por desgracia, tengo mucha gente así. Cobro el 70% que cubro, pero los sueldos de mi gente y mío no los cubro, que es el 30% que falta. Y tengo mucha gente así, tío. Hay otra pregunta que me parece bastante interesante y es que yo desde que te sigo, ¿vale? A mí me saltan un montón de empresas de neón y cosas Sí. así, ¿vale? En este sector hay mucha Algoritmos. competencia. ¿Cómo se lleva la competencia en este tipo de sector? Y cuéntame un poco. Yo considero que no tengo, tío. Está feo lo que tengo que decir, pero no la tengo, tío. Por tus ideas, supongo, ¿no? Sí, tío. Porque tienes un coco que Sí, cualquiera. tío. O sea, yo cuando ¿Sabes veo... lo del mar azul y el mar rojo, lo sabes? Sí. Pues yo estoy en mar verde, tío. Estoy en mar verde, o sea, estoy entre medias. Me da igual todo. Qué bueno, tío. Lo considero, tío. Es lo mejor. Te lo podría enseñar. Me siguen empresas de mi sector, de los 18.999 que tengo, me siguen 3.000 personas de mi gremio. Y eso a mí me enorgullece de la hostia, tío. Totalmente. Eso es que algo bien Todo lo estás contrario, haciendo. tío. O sea, Algo bien no estás me haciendo. pongo de mala hostia. ¿Qué Eh. va, tío? Me encanta que me sigan. Y me encanta que me escriban. Y ellos mismos saben que los respondo a todos.
A día de hoy hago lo que puedo, es verdad que no todos los días respondo al día porque Es normal. no puedo, no me da la vida. Hay veces que me conecto, ahora mismo en directo tuyo, he mirado en Instagram hace un rato, mira, un seguidor más, lo he visto hace 3 segundos, 8 mensajes que lo acabo de ver. Y lo acabas de actualizar. Lo acabo de actualizar, 8 mensajes en cuánto, en media hora, imagínate en 8 horas, tío. Es una locura. Es una locura. Que yo lo agradezco, estar así, pero me sigue gente de mi sector muchísimo, tío, y me encanta, tío, y que cogen ideas y que formalicen mi sector, tío, y que se haga visible mi sector, y me encanta mi sector se vea, tío. No lo traten como se conocía antiguamente. Una empresa de rótulos, una imprenta, no, tío, eso está feo. Totalmente. Tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiarlo, tío. Somos la imagen de un local. Quiere decir, la floristería que tú tienes. Tú tienes una floristería y a mí lo que me interesa es dejarte la floristería Bestial. única. Sí. Que la gente pase, tío, y diga, ¿Quién ha me hecho cago esto? en la puta, qué floristería, pero qué pollas es esto. Y entren... Eso se nota, porque es que además cuando subes stories, que vas por la calle, yo qué sé, Barcelona, ponte, vas por la calle, empiezas a grabar la calle y de repente salta al local y dices, hostias, aquí está Rodprint. Y se nota, ¿eh? Se nota mi Y esencia se mucho, nota. tío. Se nota un montón. Te voy a enseñar una cosa. Se Te nota voy a un enseñar montón. aquí en directo. Y no miento, ha sido hoy. En un local, ¿vale? Sorpréndete. No. ¿Cuál dirías que le ha hecho Rodprint? ¿El de la izquierda? Hombre, Joder. Sí, menudo cambio. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Sí, sí. No tiene nada Tío, que ver. hola, Sí. hola. Mm. Mira esto, tío. Sí, 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 sí. Y todo dibujado, mola. yo con mi tablet. Joder. Vale, una persona que os pide un proyecto, ¿qué os tiene que entregar? O sea, ¿se lo hacéis todo o Sí. él tiene que entregar algo avanzado o cómo funciona? Me río porque esto es gracioso, ¿eh? La gente dice, ¿qué os entrega, no? A mí me han entregado servilletas y me han dicho, Quiero esto. hazme esto. Toma, mira, este es mi logo. Sí. ¿Me lo puedes pasar en digital? ¿Cómo? ¿En quién? El digital. ¿De quién? ¿Lo tienes en el móvil? Ah, sí, le hice una foto. Pero una foto a la... Sí. Vale. O sea, hacemos todo desde cero, pero es verdad que hay gente que me trae unas cosas que es peculiar, ¿eh? Es peculiar, hay gente que me trae cosas que os partiréis el culo. O sea, de hacer fotos a, yo que sé, a la zapatilla y... Mira, este era mi logo que sale reflejado aquí, en la zapatilla, pero es que ya lo borré de... Mira, sí puedes hacer algo de ahí. Es una ¿Qué locura. puedo hacer de ahí? No puedo hacer nada. Totalmente. O sea, no, olvídate. Sino cosas... Vale, a la hora de facturación, o sea, si hablamos de facturación, Sí. podemos decir que es un tipo de sector en el que se factura bastante o cómo funciona, según el tipo la cantidad de trabajadores, cantidad de proyectos, cómo funciona más o menos en este tipo de sector. Yo facturo bien, no te voy a engañar. ¿Vale? Facturo bien Pero facturas ahora. bien por Ahora. por muchos, Por muchos. por mucha cantidad. Por mucha cantidad, porque Ajá. cobro barato. Cobro muy barato y... Es heavy que cobres barato y con la calidad que hay. ¿eh? Sí, es verdad. Mucha gente me lo dice, ¿eh? Mucha gente me dice, tío, lo que haces tú no lo hace nadie, estás perdiendo dinero. Pero, tío, yo no puedo ser así, tío. No puedo, tío. Va contra mi naturaleza. No puedo, tío. Yo soy una persona obrera, tío. Soy de Parlas, ¿sabes? Soy un tío humilde, tío. Yo como chorizo de Pamplona con pan todavía, tío. O sea, me encanta comer chorizo Yo de Pamplona también. caliente en el microondas. Me encanta calentarlo en el microondas chorizo de Pamplona. No puedo, tío. No puedo pasar a comer bogavantes con arroz en sitios finos, tío. No puedo, tío. No soy así. Qué Soy guay. un tío de calle, tío. Me voy a morir siendo un tío Humilde de calle, 100%. tío. Eso me mola mucho. Y te Humildad, juro que me han ofrecido proyectos, me han querido comprar Rodprint en plena pandemia, ¿cierto? Hostia, Vino un hombre oriental y me puso mucho dinero. ¿qué dices? Sí, tío. Sí. ¿Y Estuvo cómo te guapo. planteas eso? Me puso mucho dinero, ¿eh? Y en pleno COVID. Él fue muy listo, ¿Por qué? porque era chino. Y son listos de pelotas. Los chinos son listos. Son listos de pelotas. O sea, no por el arroz tres delicias. No. O sea, Es que tienen un coco que vamos, que El flipas. tío fue listo. Llegó y dijo, hostias, yo tengo un control del COVID que no tenéis aquí, porque todo comenzó allí, Sí. o sea, no estoy inventando nada. Entonces la ola empieza aquí, y la ola estaba por aquí y ellos estaban detrás de la ola. Ya estaban Ya viendo... habían pasado todo lo que ya habían estábamos pasado. pasando. Y el cabrón vino y me dijo, metálico, aquí, ya, fuera. Y encima en el momento en el que te En lo el dicen. momento. Hostias. Dije, me cago en la madre que me parió.
Me dije a mi mujer, ¿qué hacemos? El dinero se gasta, tío. Hombre, que se gasta. Rockprint no, tío. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Compramos un local? ¿Vivimos de la renta de un local? Nada. Le dije, no. Me dijo, dímelo ya, porque si no tengo que comprar otra cosa, tengo que invertir. Y fue que no. Me ofreció mucho dinero. Mucho dinero. Yo estuve ahí... Pensándolo Hostias. detenidamente. Pero el cabrón fue muy listo, ¿eh? No porque fuera chino, porque era muy listo el cabrón. Me dijo, yo te lo compro. Firmamos un contrato y tú no puedes trabajar a 200 kilómetros de aquí. ¡Uf! ¡Buah, chaval! Y dije, no. Es que Me dijo, ¿y si te ofrezco X más? Digo, hostias. Pero 200 kilómetros fuera de aquí. ¿Qué hago yo, tío? No me puedo ir de aquí, tío. ¿Qué trabajo yo, tío? ¿Qué me voy a trabajar? No puedo. Es que Solo sé hacer esto. Eso te iba a decir, o sea, por mucho que te lo compres, tú tienes otra idea, coges, creas otra cosa y ya está. Pero es que Solo te puedo hacer limitó esto, tío. hasta en eso. Claro, tío. Y esa gente, pues bueno, se mueve con dinero y buenos abogados y no podría estar yo metido en ese lío, tío. Es que le dije que no. Le dije que no, tío. ¿Fue inteligente la respuesta o no? La decisión. A día de hoy creo que sí, tío. Creo que sí. Soy muy feliz aquí. Es verdad que sufro mucho, pero soy muy feliz también, tío. Soy muy feliz, tío. Me divierto con mi trabajo y no lo llamo trabajo. No lo considero trabajo. Qué guay, tío. Sí, tío. Yo vengo como un niño, tío. Todos los días aquí como un niño por la mañana, tío. Vengo con mi gente. Es un poco tarde, no están, pero me encantaría que los conocieras. Y verás el rollo que tengo con ellos. O sea, Sí. son como mi familia, ¿sabes? Sí, Al sí, final paso sí. más horas con ellos que con mi familia, ¿sabes? Qué guay, tío. Entonces con ellos somos uno más. Qué guay. Hoy he regañado a uno por llamarme jefe. ¿En serio? Sí, Hostia. hoy he regañado. Me he dicho jefe, digo, no me puedes llamar eso, ¿eh? Qué guay, Odio tío. esa palabra, tío. Qué guay. Le he dicho, odio esa palabrota. Aquí somos todos iguales. Claro, tío, y yo no soy trabajamos jefe por de igual. nadie. Digo, yo soy el que tiene los problemas. Je. Lo único que le he dicho, digo, no me vuelvas a decir eso. Qué bueno, tío. Dicho, vale, Alex. No, me flipa cómo piensas, Me ha dicho, vale, Alex, y le he dicho, Ah, sí. Así sí. así sí, cabrón. Cabrón. Así sí, cabrón, le he dicho. Qué guay. Vale. Vale, tío, para este tipo de negocio, ¿qué se necesita? ¿Tienes que ser autónomo, crear una SL? ¿Qué requisitos te piden para poder abrir algo así? Cuéntanos un poco. Se te viene el mundo encima, se te viene. Hostias, se ríe el cabrón, ¿eh? Se ríe. Es El que, cámara riéndose. es que la respuesta puede ser dolorosa. Pues, o sea, prefiero casi ni contestar a esto porque nos van a vetar la entrevista. Bueno, quiero ser conciso, quiero decir, para tener huevos. Ya está, echarle un par de huevos, tío. Ser creativo y aunque sea que tengas ahorrado algo de dinerito, ya está. Vale, y por la otra parte, tú sobre todo trabajas mucho con gente emprendedora que abre un nuevo local y comienza un nuevo proyecto. Vale, ¿has notado que a raíz de la pandemia esta gente se ha escondido un poco más o están surgiendo muchos nuevos No, proyectos? están surgiendo muchos proyectos, tío. Más todo lo contrario, tío. La gente Sí. tiene ganas de recuperar un poco lo que se perdió, tío. Ajá. Fue muy dañina, tío. Fue muy Sí, dañina sí, la sí, pandemia, sí. tío. Fue muy Sin dañina. duda. Para los ministros no, pero para nosotros sí. Y que lo digas. Y que lo digas. Es así. Para los bancos tampoco, para nosotros sí. Sí. Bueno, pues llegados a este punto de la entrevista, me gustaría que me dijeras qué proyectos tienes a futuro, si se puede contar algo, qué tienes en mente, cuéntanos un poco. Hostia, pues me han ofrecido una cosa esta semana, joder. Es que, hostias, cuando tenía 500 seguidores era una mierda para todo el mundo, ¿sabes? Pasaban de ti, Uno más. uno más. Y la gente se fija en los seguidores, que Sí. al final es una lástima. Muchísimo. Y Y más prefiero que ahora, se fijen en mi trabajo. Eh. Y cuando tienes algo más de seguidores, pues la gente como que está más encima tuya ahí, ¿no? Es como que, oye, es una lástima, pero bueno. Es una lástima, tío. Pero proyectos tengo, ahora mismo en mente tengo dos. Tengo dos. ¿Alguno se puede contar o no? Hostias. Hostias. O un avance. Vaya preguntas te hago, ¿eh? Vale, es un cabrón. Es un cabrón. Pero voy a responder. Gente de mi sector, voy a perfilarlo, ¿vale? Venga. Voy a perfilarlo. Gente de mi sector me escribe para que su negocio se convierta en un cacho de rockprint. No puedo decir más.
¿Cómo nos ha dejado? O sea, quiero decir, estoy intentando, joder, es que no son sucursales, ni franquiciarlo, ni hostias, porque quiero ser diferente a los demás. Lo fácil es franquiciarlo, porque me lo han preguntado. O sea, llevo gente detrás mía, ni se sabe. Oye, tío, montamos un roast en Alicante, montamos un roast en La Coruña, montamos un roast en Barcelona, todos los días me lo ofrecen. Pero no quiero hacer eso, quiero que la gente se empiece y que sepa lo que es conseguir su bocadillo, ¿sabes? Sí. No, me voy a aprovechar de Rockprint, le pago un canon y a tomar por culo. Yo tampoco quiero eso. Yo no quiero cobrar un canon y que Rockprint se divulgue y se convierta en una puta mierda. No quiero. Totalmente. No quiero eso. Eso es lo Entonces quiero que la gente, tú monta tu negocio, no te preocupes. Ya ponemos ahí la guinda de Rockprint. Eso es lo que estoy trabajando. Vale, porque ¿en qué crees que se diferencia Rockprint del resto de...? Mi cerebro, tío. Sabía que lo ibas a decir, ¿eh? Lo sabía, lo tenía claro. Mi cerebro, tío. Y es que eso y es más, puedo llamar a mi mujer delante tuya, ahora mismo y decirle, dime una respuesta. Y te va a decir lo mismo, tío. Qué huevos, tío. Y decir, el cerebro. Qué huevos, tío. Porque estoy chalado. Qué huevos. Estoy chalado, voy como un cohete. O sea, la gente me lo dice, me dice, tío, pero he estado con un chico haciendo un trabajo y me decía, madre mía. O sea, te voy a enseñar. Mira lo que me ha puesto. ¿Qué vas a leer? Está fatal. Mira lo que me ha puesto, ¿eh? Y mira quién es. ¿Vale? Es una persona influyente. ¿Sí? Cositas. Sí, cositas, sí, ¿vale? Cositas. Pues mira lo que me ha puesto. Este tío, ¿eh? Mira. Bueno, hablamos mucho, ¿eh? Pero mira. Dilo, léelo. ¿Qué eres, CR7? Y tú, Messi, hermano. Y mira quién me lo ha dicho, ¿eh? ¡Hostias! Me ha dicho que si era... Me ha dicho, Néstor es Cristiano Ronaldo, tío. Pues te digo, y tú, Messi, cabrón, porque lo es, para mí lo es. Ese tío es la eminencia, ya has visto quién es. Totalmente. Ese tío. Totalmente. Sí, tío. Y eso me enorgullece, eso me hace crecer como persona, tío. O sea, es el por qué hago esto. Me gustaría que me dijeras tu opinión. A la hora de escalar un negocio, ¿cómo crees que es la mejor forma? ¿Cómo escalarías tú un negocio? Escalar. Para que funcione bien. ¿Cuál crees que es la clave para poder escalar un negocio al siguiente nivel? Vale, ser constante, tío. Es sencillo, o sea, ser constante y trabajar con el corazón. Es la pregunta más sencilla. O sea, la respuesta más sencilla es trabajar con el corazón, tío. Qué guay. Vale, y si me tuvieras que decir el mayor miedo que tienes ahora, porque por lo que me cuentas, has tenido unos años de locura, me meto en esto, apuesto por esto a 1000 por 1000. ¿Cuál crees que es tu mayor miedo ahora si tuvieras que emprender en algo nuevo, si tuvieras que meterte en un proyecto nuevo? ¿Qué crees que te podría echar para atrás? Hostias, el tiempo. ¿El tiempo tuyo? El tiempo, tener tiempo, tío. ¿Sabes lo que valoro ahora? Cada día más el tiempo. Sin duda. Antes no lo valoraba, tío, pero ¿sabes qué pasa? Que la vida es súper corta, tío. Sí. Es súper corta, dices... ¿Y cómo pasa el tiempo? Sí. Quiero tener 18 y cuando miras atrás dices, joder, 28, ¿sabes? O sea, pasan los años y ni te enteras, tío. Y cada día valoro más el tiempo, tío. Qué bueno. Valoro el tiempo, tío. Evidentemente tienes que trabajar para poder vivir. No vivir para trabajar. Sí. Cuidado. Entonces, tienes que hacerlo, ¿no? Pero valoro mucho el tiempo, tío. Pienso igual, sin duda. El tiempo, tío. Sin duda. Pero claro, evidentemente para escalar y para crecer, como bien me has dicho antes, necesitas tiempo. Sí. Entonces hay que sacrificar al principio, es tu tiempo. Yo sacrifiqué muchas horas de mi vida que podía haber dicho ahora, joder, si hubiera... Creo que soy feliz con lo que he hecho. He luchado y a día de hoy creo que estoy viviendo en la línea que he trabajado, ¿sabes? Mucha gente me dice, joder, ¿y por qué no creces? No quiero, porque vivo bien. Soy feliz. ¿Sabes? Soy feliz. Eso es lo más importante. Soy feliz y tengo tiempo, tío. Y eso lo valoro. Joder. O sea, ampliar, más personal. Sí, ganaría más dinero. Tendría más problemas. No tendría vida. Y cuando quiera darme cuenta, voy a tener 60 años. ¿Y qué he hecho en mi vida? Tener dinero.
Y ahora lo que tienes es una familia dentro y fuera de la tío. oficina, Efectivamente. por decirlo así. Efectivamente, tío. Y eso es lo más importante. Pero vamos, sin duda. Qué bueno. Sí, tío. Pero entiendo que la gente joven, cuando se inicia, tiene que dedicar mucho tiempo, por desgracia. Mucho tiempo. Se tienen que equivocar mucho, Sí, sí, sí. tienen que invertir lo que no tienen. Mm. Es muy duro, pero tienen que invertir mucho tiempo. Y tienen que sacrificar muchas cosas. Y yo cuando empecé no era la era tan digital como ahora. Ahora, sin embargo, fíjate, dices entrevistas. Es que se te abren un montón de puertas, tío. ¿Cuántas personas hacen entrevistas? Pues un montón. Realmente un huevo, o sea, pero es que te puedes abrir un camino. Si yo voy a pensar la cantidad de gente que hace entrevistas, yo en esto no me meto. Eso es. ¿Sabes? Yo me he metido porque yo creo que tengo una forma de ser que puede aportar algo. Yo me he metido porque yo sabía que podía aportar algo. Correcto. Porque me han pasado muchas cosas en mi vida Pues esa es la actitud. y sé que puedo aportar algo. Correcto, tío. Muchas veces dices, joder, me quiero meter a hacer neones, por ejemplo, ¿no? Y dices, joder, pues es que donde vivo yo te pones en Google Maps neones. ¡Wow! Te salen en 20 kilómetros 200 empresas. A mí no me da miedo eso. A mí no me da miedo eso, tío, porque yo confío en lo que hago y creo que lo que hago es diferente. Pues lo mismo te pasa aquí con las entrevistas, tío. Totalmente. Tienes que ser tú y considerarte que lo que tú haces es único, Sí, nada más. Y confiar en ti y ser constante. así es. Nada más, tío. Mm. Tienes que ser así. Y yo creo que esa es la única llave que abre la puerta. La única, tío. Para mí. De verdad. Pero para bien. Para bien, lógicamente. Sí. Si eres un guarreras, ¿entendáis? Guarreras. Al final vas a seguir siendo un guarreras toda tu vida. Yo soy un guarreras, ¿eh? Yo he hecho cosas que digo, me estoy aquí por dinero, aquí, y he sido guarreras. Y Hay que ahora- ser guarreras para luego hacer las cosas bien, ¿eh? Correcto. Pero hay gente que es guarreras toda la etapa de su vida. Ya. Pero hay que ser guarreras para aprender. Mm. No Sí, ser sí, un guarreras sí. porque soy un guarreras. Ya. Porque me suda la polla. Y salgo de aquí, me voy con mis colegas, me pego a verme, me pego una fumada y me suda la polla. El lunes vuelvo a trabajar y ahora se acaba la hora rápido para irme a mi casa. No, tío. Así no se puede. Así no. Luego no puedes decir, "¿Qué hijo de puta ese? ¿Cómo ha triunfado? ¿Qué coche tiene? Mira qué zapatillas, qué cabrón". Eso no vale, tío. Te tienes que mirar tú primero. Te tienes que mirar tú. ¿Tú por qué no tienes mis zapatillas? Si las venden ahí, cómpralas. ¿Por qué coño no las compras tú también? Y por último, me gustaría que dijeras un mensaje motivacional, algo que te salga del corazón, para una persona que esté empezando su negocio y que vea un futuro un poco negro, pero que le tenga que echar huevos. Sí, bueno, en España el futuro no es muy alentador. Siento tener que decirlo, pero si eres creativo, lucha, sé constante, te van a traicionar, te van a apuñalar, te van a humillar, te van a maltratar, te van a robar, todos los calificativos que te puedas imaginar, pero tienes que ser constante, tío. Y si eres constante, eso al final flota. Sí. Flota. Flota, Sin tío, duda. flota. O sea, es como querer hundir una boya de la playa estas que sabes que están... Dice, Ya, vamos ya dando está. a la boya, ¿no? Flotando. A la boya llegas físicamente como puedas. Ahora hunde la boya si tienes cojones. Si tienes una boya, estás va, y no hundas la boya, Ni de acabas coña. reventado. Pues lo mismo, tienes que convertirte en una boya, tío. Qué bueno, Tienes que joder. convertir en una boya, tío. Me lleva hostia de todos los joles, me ha intentado hundir millones de veces, pero... Qué bueno. Boya, boya. Una boya. Que también tienes que echarle... Sí, también. Boya. Pero mucha. Tienes que echarle mucha boya y convertirte en una boya. Es Literalmente. Literal, así, ¿sabes? Pues nada, tío, encantadísimo de haber podido tener esta entrevista contigo. Yo más. Me ha la verdad. flipado todo lo que has soltado porque es que se te ve transparente y humilde al Gracias, 100%, y eso es lo que más me gusta de todo, sin Joder, duda, tío. detrás de lo que es todo tu proyecto. Gracias, Y bueno, espero que dentro de poco podamos tener otra entrevista Sí, sí. o cualquier tipo de acercamiento. Yo encantado. Y Voy a decir algo de él. bueno, Me ofrecen entrevistas, incluso hasta de televisión, me han hecho querer hacer entrevistas. Y no la he aceptado porque me da miedo convertirme en un personaje público. Pero este jodido trabaja con el corazón, igual que yo. Y eso se convierte en una boya. Este tío es una boya.
Yo cuando me lo dijiste flipé. Cuando me dijiste todas las veces que te habían ofrecido una entrevista y que me estabas dando un hueco a mí, No te yo miento. dije, ¿qué cojones he tenido yo? Te he dicho o con qué he el hecho que quedo yo? mañana que quiere quedar conmigo para hacerme un podcast. Y no puedo, tío, no puedo. Prefiero dedicar mi tiempo también, el poco tiempo que tengo a disfrutar de mi familia, de mi vida, ¿sabes? Pero este tío es una boya y trabaja con el corazón, insisto. Y eso va a hacer que esté ahí arriba. Millones de gracias, tío. O sea, es que vamos, Nada, tío. te tengo que dar las gracias. Nada, tío. Y Nada, encantadísimo tío. por Nada. todo esto. Vamos, yo encantado también, tío. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo la entrevista. Ya veis, es una persona de 10 con un proyecto de 10. Bueno, hago lo que puedo, ¿eh? De 10. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo y un saludo para todos.